están? Muy buenas noches. 2020, el programa que surgió a propósito de esta crisis que hoy día cumple exactamente 100 días. 2020 más que una decisión, una coproducción entre El Líbero y TV+. Les damos la bienvenida, estamos como siempre totalmente en vivo, son las 10 de la noche y 1 minuto, 22:01. Estamos, por supuesto, como cada domingo en redes sociales, hashtag 2020 TV+, en arroba 2020-TV+, por si quieren comentar, quieren interactuar con nosotros. Este es un programa especial para nosotros porque es el último programa de esta temporada que creamos nosotros hace 8 domingos y donde hemos estado, ustedes lo han visto, hemos estado con personajes de primer nivel analizando esto que ocurrió a partir del 18 de octubre en nuestro país. Para este programa vamos a tener un primer bloque con un invitado que ustedes probablemente ya lo vieron, lo vamos a presentar en segundos, y un segundo bloque donde va a estar el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Pero vamos a nuestro primer invitado, Rodrigo Valdés, economista, exministro de Hacienda del gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet, hoy día académico en la Universidad Católica. Rodrigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenas noches. Y buenas noches también, por supuesto, a Max Colodro y Silvia Seguirre, que nuevamente están con nosotros aquí en el panel. Rodrigo, lo decía yo en la introducción, 100 días exactamente se cumplen hoy día. ¿Tú tienes un diagnóstico de qué fue lo que pasó en Chile a partir del 18 de octubre? A ver, ¿por qué pasó el 18 de octubre? Una primera gran pregunta, que yo creo que no tenemos un diagnóstico acabado. Sí hay hartas hipótesis buenas, la hipótesis del rector Peña, hay gente que habla del crecimiento, la distribución del ingreso. Yo agregaría dos cosas, que las he escuchado también, no son únicas mías, pero son bien importantes. Uno, es que el sistema político empezó a funcionar cada vez peor en Chile. La combinación de voto voluntario, expresidentes dando vueltas después de 4 años, pero que se pueden reelegir, un parlamento acá sin ningún poder, muchas cosas que han hecho, yo creo, que la política no responda a la gente. Y hay una cosa que es muy importante tocar para la Constitución, a propósito, que es una gran oportunidad de repensar el sistema político. Y una segunda cuestión, que entre mala suerte y producto de la mala distribución del ingreso, de varias cosas, se nos juntaron una cantidad de escándalos en Chile en los últimos 5 años, que yo creo que están los temas de colusión, de impuestos, de financiamiento de la política, los carabineros plantando evidencia, las Fuerzas Armadas robaban, hasta la AFP y los curas tenían problemas. Yo creo que la gente se cabreó con esto y sintió que vivimos en una sociedad en que hay reglas comunes, pero que no se le aplican a todos. Hay un grupo privilegiado, probablemente nosotros somos de ese grupo, en que las reglas no se aplican por completo. Y yo creo que eso ayuda también a entender la rabia de la gente, porque una cosa es la protesta, el que digan evade, como el moto de esto. El eslogan, claro. Es súper así importante de entender, porque ese es el... Después ha virado otras cosas, pero yo creo que la gente se cabreó que esta sociedad tuviese estos dos pisos. Un piso común para todos y otro piso... Eso es lo que uno podría denominar, y los medios han denominado mucho, el estallido social, pero este estallido también ha tenido una dimensión que nosotros hemos denominado muchas veces el estallido antisocial, ¿no? Que es el tema de la violencia, el tema, ¿no? Hablábamos recién y sabemos que mañana, digamos, viene esta segunda oportunidad para la PSU que tiene que ver con el estallido antisocial. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, sobre el tema de la violencia, la falta de orden público? Bueno, eso yo no soy para nada experto en orden público. Me he dado cuenta que muy pocos civiles sabemos de esto también, ¿no? Yo creo que hemos dejado temas súper centrales como esto en manos solo de los uniformados, tanto en defensa como en orden público. Y yo creo que ya es hora de empezar a educar gente afuera, a que sepamos mejor cómo se hacen estas cosas en otras partes. Ahora, dicho todo eso, es bien dramático lo que está pasando, muy difícil de solucionar. El gobierno está horquillado por todas partes. Creo que Carabineros ha sido bastante poco diligente en cómo ha hecho esto. Pero déjenme poner un poquito vaso medio lleno. Si yo veo fotos de lo que ha pasado en Francia, de lo que pasa en otros países, yo no sé distinguir, si borro las banderas, no sé distinguir muy bien qué país estoy. Entonces hay algo también global, es parte de estos estallidos que hay en muchas partes. Yo espero que esto no escale.
y por escalar, por ejemplo, me refiero a armas. Yo creo que esa es una de las cosas que a mí me preocupan más, de que esto no migre hacia cosas como en Colombia. Entonces la pregunta para las que sepan de esto es ¿cómo hacemos que no se armen? ¿Cómo hacemos que no vayan un paso más allá? Y por supuesto, ojalá que se normalice la vida de esta gente que está dedicada a pelear con carabineros al menos todos los viernes. Es bien dramático. Yo espero que podamos seguir avanzando. Hemos tenido problemas de ponernos de acuerdo, creo yo, más en general en el mundo político. Los políticos han tenido más dificultades de trazar una línea más clara. Porque las líneas a veces son difíciles de trazar, porque uno va avanzando a poquito. Y no te das cuenta cuando es mucho. Yo creo que lo de la PSU sí fue un punto adicional que hizo muy claro que yo no conozco poca gente que apoye esto directamente. Son grupos muy minoritarios y por lo tanto espero que esto nos ayude a ir dejándolo atrás. Pero no es suficiente. Yo creo que hay que preocuparse de la parte del orden, pero también de ir avanzando en el nuevo pacto social, en la Constitución, en lo que de los dos estallidos. Max Colodro. Rodrigo Valdés, buenas noches. Hola, Max. La incertidumbre. Efectivamente, el tema del orden público y de la violencia ha sido un factor de incertidumbre importante en el Chile de hoy, pero también estamos ante disyuntivas políticas bien complejas. Estamos a puertas de un proceso constituyente que va a demorar mucho tiempo. Vamos a estar 2 años en Chile si es que este proceso se aprueba el inicio en el plebiscito del 26 de abril. De hecho, comentábamos antes de entrar que ya la encuesta Academ del día de mañana muestra una alza del rechazo a un 25%. Es decir, estamos viendo que hay una incertidumbre que crece incluso respecto de la posibilidad y de la viabilidad del mismo proceso. ¿Cómo van a afectar estas situaciones, esta incertidumbre, esta pérdida de confianza que hemos vivido en Chile en la proyección económica que ustedes están haciendo, me refiero a los economistas, para el año en curso y para el periodo que viene efectivamente marcado por la discusión constituyente de un país que, aunque suene un poco caricaturesco, va a discutir muchas cosas relevantes a partir de una hoja en blanco? Bueno, yo creo que es muy cierto que el mundo privado está teniendo incertidumbre sobre las reglas del juego. Yo creo que la parte orden la estamos viviendo, la vivimos fuertemente hasta ahora, pero más importante que eso, porque al final del día la parte de orden público es más concentrada en lugares. Yo creo que lo que de verdad está moviendo el piso es la discusión constitucional. Y eso implica 2 años difíciles. Yo creo que no hay que pensar que estos años van a ser buenos económicamente. Si se dieran las proyecciones del Banco Central sería un éxito. Habría sido un proceso súper poco doloroso y por lo tanto yo creo que esas proyecciones son más bien optimistas. El desempleo creo que va a ir subiendo durante los próximos meses. Una gran pregunta que hay ahí para los sociólogos es: ¿la gente se va a poner más conservadora o más radical en un ambiente económico más inseguro, de mayor desempleo? ¿Van a pedir cambios mayores o menores? Gran pregunta, no sé la respuesta. Con los que yo hablo me dicen que se ponen más conservadora la gente, pero no hay que esconder esa parte. Ahora, la otra cosa que yo creo que hay que hacer, y esto es un tema de las élites, es ir conversando de contenidos constitucionales. Yo creo que hemos sido un poquito remolones en términos de ir poniendo los temas que nos preocupan y donde hay tensiones. Yo estoy seguro que van a haber temas dificilísimos. Cuando uno habla de agua, rápidamente se enreda. Pero como ese tema es enredado, hay un montón de otros temas que son mucho menos complejos, creo yo, y que están generando más miedo del que deberían. De hecho, la Silvia participa en un panel que tenemos en la Escuela de Gobierno de la Católica, y que hace un mes le preguntamos si estaban de acuerdo o no. Básicamente uno hace una aseveración y ellos dicen están de acuerdo, no están en desacuerdo. Y decíamos que el Banco Central debiera seguir siendo independiente como es en la... Autónomo, claro. Autónomo hoy día. Y estas 40 personas que participan son de todos los colores políticos, de distintas profesiones, todos bastante, digamos, de la elite de política pública. Y para mi sorpresa, todos estuvieron de acuerdo, menos uno de 40, que dijo que no estaba muy de acuerdo y que tampoco estaba muy seguro de su respuesta, porque le preguntamos, ¿estaba seguro de su respuesta? Entonces, en el fondo uno dice, bueno, ¿saben qué? No nos hagamos problemas de esa parte va a funcionar. Y es bueno conversarlas. Yo creo que es importante, por ejemplo, derecho de propiedad. Cuando la gente dice, no, el derecho de propiedad va a ir para allá o para acá, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien le van a poder quitar su auto o su casa? No, vamos a estar de acuerdo en que el derecho de propiedad va a tener que cautelarse de estas maneras. ¿Usted ve una base de consenso ahí mayor?
en ese tipo de temas. Mucho más, ¿sí? o sea, por lo menos yo creo que harto más de 2/3 de las personas en Chile van a pensar de una manera en estas cosas. ¿Y los fondos de la AFP, por ejemplo? ¿Derecho a propiedad también? Por supuesto, yo creo que si uno hiciera una encuesta, sería muy raro que alguien estuviera dispuesto a que le quiten sus fondos de AFP. Todos tienen. Por eso, de nuevo, quizás hasta por una conversa larga y preguntarle a la gente que querría tocar esos fondos, bueno, ¿qué están pensando? ¿Con qué van a chocar? ¿Es sensato hacer eso? Ha pesado en muchas partes, pero en partes donde había poco ahorro y había un problema fiscal enorme. Los países ya maduros como nosotros no pasan esas cosas. Bueno, raya para la suma. Yo creo que para ir bajando esta angustia un poco que uno ve, yo creo que es bueno ir conversando tema a tema y necesitamos conversar más de esto. Yo creo que el presidente hizo un discurso que no me gustó mucho cuando presentó que firmaba el proyecto de ley de la Constitución. Pero sí se metió en contenido y eso lo encontré muy valioso. Claro, dijo, estos deberán ser, en vez de decir, bueno, estos son los que yo pienso, deberán ser. Hay que invitar más a la conversa. Pero de nuevo, creo que es muy importante empezar a ponerle un borde a dónde están los problemas. Porque si es por contar así cuentos de terror, es solo malo eso. Yo te quería llevar a pensiones. Ese es un tema, uno de los temas que ha sido bien sentido por la gente y una demanda por mejores pensiones. La presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley en el cual yo creo que usted estuvo involucrado y el presidente Piñera también ha presentado un proyecto de ley y sin embargo la clase política no llega a acuerdo. Yo quería preguntarle su opinión respecto de dos cosas. La primera, se ha propuesto aumentar en 6 puntos, ¿verdad?, la cotización y que 3 puntos vayan a la individual, capitalización individual y 3 a la solidaria, pero la oposición dice que los 6 puntos se tienen que ir a la solidaria. ¿Cree usted que esa es la forma de financiar la solidaridad o no debería ser por tributos, por impuestos? Y la segunda pregunta tiene que ver con las AFP. La otra vez una encuesta decía que la mayoría de las personas, gran mayoría, sobre el 60%, está a favor de la libertad de elección, que hubiera una AFP estatal y las privadas y cada uno elija. Sin embargo, parece que eso no vuela en la clase política. ¿Qué cree usted que sería lo más conveniente? Buenas preguntas. Yo siempre digo que en pensiones se junta la máximo de complejidades técnicas y de pasión política. Entonces, es un tema difícil por eso, ¿no? Pasa en otras partes también, pero esto saca mucho más chispas que discutir impuestos, por ejemplo. Yendo a las preguntas específicas, Silvia, a ver, yo creo que hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas. La primera cosa es que fiscalmente no tenemos cómo ayudar a la clase media, a las capas medias que están jubiladas y se van a jubilar en los próximos 20 años. Si no es que usemos parte de las cotizaciones para eso. Por dos razones. Porque para hacerlo habría que subir impuestos. Y hay que empezar a preguntar, bueno, ¿qué impuestos subimos? Y lamentablemente van a ser impuestos que distorsionan, toda una complejidad. Y en segundo lugar, que yo creo que es más importante todavía, que es muy difícil usar plata pública para dársela a la clase media que cotizó y no repartirle lo mismo o más a gente más vulnerable que no cotizó. Tenemos metido el chip acá que la plata pública se usa para la gente pobre. Y eso está bien, pero necesitamos urgentemente, todas las encuestas lo dicen, mejorar las pensiones ahora. Para esa gente ya nos ahorraron, los que están a 10 años del retiro pueden mejorar un poquito, pero ya el tiempo de ellos no le alcanza. Por lo tanto, la sociedad tiene que decidir de dónde saca esa plata para llevarla para allá. Y ahí es donde entra el famoso reparto, ¿okay? Que necesitamos parte de las cotizaciones ponerlas allá de la manera mejor diseñada posible. A propósito, el proyecto Bachelet, que sí estuve muy metido en ese proyecto, el proyecto del gobierno actual y el proyecto de la oposición, que no tiene todos los detalles, pues no hay, pero hay una minuta de 7 páginas que muestra mucho detalle, son reparecidos. Y aquí viene un punto que creo que es técnico pero central. Cuando la oposición habla de que todo vaya a un fondo solidario, no está diciendo que toda esa plata se gaste hoy día en la gente mayor hoy día. Porque si uno hace eso, esto no converge. Se acaba la plata en el tiempo y no hay cómo pagar. Lo que está diciendo es lo siguiente, dejen ponerlo de esta manera. Supongamos que nosotros 4 tuviéramos la misma edad y cotizáramos juntos. Y cuando nos retiráramos, tuviéramos una regla que es buena parte de esa plata la vamos a repartir según cuánto puso de cada plata cada uno. Pero otra parte la vamos a repartir según años cotizados, por ejemplo. Y si alguno tuvo un mejor sueldo entre los 4, le va a ayudar el que tuvo peor sueldo en la vida. Eso es súper sostenible, es puro ahorro, no tiene nada de reparto en la lógica que le damos la plata hoy día a la gente, pero sí tiene algo más solidario.
Lo que la oposición, entiendo, porque yo no he estado metido en el grupo que hizo esto, está pensando más en esos marcos, porque entienden bien, espero, si no, no tienen ninguna razón, pero entiendo que entienden que no se puede transferir mucho de ese 6% hoy día a la gente que ya está retirada. La propuesta del gobierno dice que este 3% que sería solidario no iría a parar a personas que tienen pensiones por sobre los 700.000 pesos. Es verdad que si uno compara una pensión de 700.000 con una de 120, ¿verdad? Hay una diferencia garrafal, pero también tenemos que entender que esa persona de 700.000, ¿verdad?, va a tener dificultades para sostener su vejez. Usted dice que esa persona sí recibiría en el otro... No necesariamente. No necesariamente, ok. Yo diría, esa parte de la distribución es tan poca gente... Que no importa. Y hay gente que tiene un departamento, que ahorró, que tiene hijos profesionales que le podrá ayudar. Es cierto que me encantaría tener más plata para poner, pero no tenemos esa plata. Ya el fisco hizo iba a decir un esfuerzo, pero la verdad es que uno hace esfuerzo cuando baja el gasto, no cuando gasta. Hizo un esfuerzo enorme, entre comillas, gastando en el pilar solidario. Y aumentamos el pilar solidario recién y lo legislamos por 2 años. Lo que nos falta es la capa media, que siente que se esforzó, cotizó, algunos creen que cotizaron mucho, no, pero que cotizaron algunos años y reciben muy poco. Y la pregunta es cómo los ayudamos. ¿En qué sistemas hacemos que eso sea sostenible? Rodrigo, déjame... Entonces, si es 3-3, 3-2, si es un pozo común, ¿saben qué? Yo creo que eso son como cuestiones súper técnicas que me gustaría que los políticos se pusieran de acuerdo en los principios y encargarle a un grupo que diseñe el mejor detalle de eso. Me parece que estamos discutiendo más de semántica casi, que para algunos la cuenta individual es fantástica, para otros el diablo, y para otros la cuenta colectiva al revés, cuando resulta que vamos a tener que ahorrar muchos de los 6 puntos para que el sistema funcione al menos. Precisamente sobre el tema de principios, recién yo te preguntaba por el tema del derecho a propiedad y los fondos de la AFP. Hay personas, y uno podría mirarlo de esta manera: los fondos que yo tengo es el stock, pero hay un flujo, que es lo que por supuesto, el 16. El 16. ¿No se afecta el derecho a propiedad sobre el flujo cuando tú parte de eso no lo llevas a tu cuenta individual? No, porque ese flujo es una cotización obligatoria primero, no es algo voluntario. Si yo te quitara plata porque sí, pero de seguridad social. Todas partes del mundo funciona así. Y en Alemania y en Bélgica y no sé, de España hay derecho a propiedad con eso. Yo creo que hay que tener cuidado de, cuando discutimos derecho a propiedad, poner bien claramente qué es derecho a propiedad, a propósito de la discusión previa, ¿no? Lo que yo no aceptaría es que le quitaran la casa a Max para hacer una carretera sin pagarle el valor de la casa, que pasa por encima. Si es que tuviera la mala suerte que te pasaran una carretera por encima. Y iba a venir la conversación si ha contado o cuota. Y esas son las discusiones que tenemos que hacer de verdad. Pero en este caso el flujo, para mí no, el flujo es algo que no es propiedad privada, es propiedad, es como los impuestos, es muy parecido. Las cotizaciones son impuestos que se destinan a algo al final. Ahora, o sea, eso no es algo de significa, impuesto, por lo tanto, esto que es un impuesto al trabajo, dicen algunos, ¿no? Pero igual lo que va al 10% a la cuenta individual. Si no fuera un impuesto, la gente no lo ahorraría, por eso se lo imponemos. A veces la gente dice, no, si va a la cuenta individual la gente no siente que es un impuesto. No, eso no es muy así. Si no, pregúntele a una persona si te deposito el cheque de fin de mes en tu cuenta de AFP o en tu cuenta bancaria. ¿Y cuánto está dispuesto a ponerlo en uno y en el otro? Y la verdad es que es muy de impuesto también. Ahora, yo creo que la libertad, porque la Silvia dejó dando bote una segunda pregunta que es súper importante. Primero, en el mundo los sistemas de pensión tienen poca libertad. Ya estamos obligando a la gente a ahorrar. Y del momento que damos ese paso, después de dar un segundo paso, decir, pero yo quiero libertad, porque escojan dónde, es bien raro si ya lo estamos obligando. Segundo tema, empíricamente la gente, mucha, no toda, por supuesto hay gente muy inteligente, pero mucha gente comete errores con esta libertad. Sigue a algunos charlatanes por ahí que dicen dónde hay que invertir, siguen modas para allá y para acá, y toman malas decisiones. Y por último, un tema técnico. Si es que de verdad hay una parte colectiva, esa parte colectiva no puede competir con el pilar individual. Lo que la oposición propone al final del día, como lo entiendo yo, es que el 10% se quede igual con regulaciones nuevas para la AFP, no se toca el stock, por supuesto, no se toca el flujo tampoco del 10 para adelante, pero el 6 se trata distinto, de manera sostenible, de manera más solidaria. Pero eso hace que no sean
comunicables estos sistemas. Lo mismo con el 3 del fisco. Pero ¿y el 3, el 3 de individual? ¿Qué pasa con el 3 individual? Podrían competir. Podrían competir, pero ahí es donde empiezan las siguientes preguntas que yo escribí alguna columna alguna vez con esto. Primera pregunta es, ¿vamos a hacer que el fisco que va a manejar este 3 tenga una fuerza de ventas? ¿Y que van de gente y haga propaganda por los diarios de que su cuestión es mejor? ¿Y eso hay que pagarlo también? ¿O queremos ahorrarnos esa plata? Segunda pregunta de lo mismo. Vamos a exigirle a ese manejador o el sector privado, tendría la razón de decirle, bueno, ¿usted va a ganar plata o va a ser sin fines de lucro y me va a competir de manera poca, va a tener las mismas regulaciones mías? Y después una razón que se liga a esto de las malas decisiones. Yo creo que es bueno poner las inversiones en distintas canastas. Y por algo los países hacen esto. Fíjense que Suecia, que es un caso bien particular porque tenía un sistema bastante quebrado hace algunos años, pero hizo una reforma grande, se quedó con un sistema mixto, pero el mixto es como 3 puntos de cuenta individual y como 15 de cuenta, 16 de cuenta colectiva. Pero lo interesante es que esa cuenta colectiva se reparte en 4 fondos estatales separados. Podrían haber hecho uno, se habrían ahorrado 3 gerentes de inversión y decidieron hacer 4. Y 4 porque dijeron, ¿saben qué? Nosotros no sabemos si lo van a hacer bien o mal, cada uno individualmente. Y por lo tanto podemos pagar esta diversificación. Entonces me gusta que la gente, si ya le estamos obligando a ahorrar, también obliguémosla a tener esto en distintos sistemas que le van a dar características distintas. Por ejemplo, unos van a ser más rentables que otros o más sensibles al ciclo. Todo eso ayuda. Más o menos. Rodrigo, última pregunta. El gobierno está finalmente terminando la tramitación de la reforma tributaria. Una reforma que originalmente el gobierno había pensado con un foco en los incentivos en la reinversión y que finalmente terminó, dado el contexto político, con los incentivos más bien puestos en recaudación, sin la posibilidad de reintegrar el sistema. ¿Cómo está evaluando usted el resultado final de esta reforma tributaria? ¿Cómo lo ve? Yo creo primero que es un gran éxito del ministro Briones y de los senadores dispuestos a parlamentar y acordar. Fíjense que esta fue la primera gran discusión gobierno-oposición post-estallido y fue lo que salió más rápidamente. Por supuesto, no es una reforma gigante, pero creo que muestra que se puede avanzar poniéndose de acuerdo. Eso es lo primero. Yo creo que fue muy importante mostrar que se podía hacer eso. Que en 4 días negociaron los equipos técnicos, los senadores, el ministro y salió. En segundo lugar, creo que el giro de la reforma refleja el estallido, pero también refleja una cosa que el gobierno creo que inicialmente fue el peor error que cometió, desde los varios errores que ha cometido este gobierno, como todo gobierno a propósito, creo que el peor gobierno que cometió fue pensar que tenía mayoría en el Congreso y actuar como si tuviera mayoría en el Congreso. Y no tenía, y nunca negoció en serio la propuesta anterior. Llegó justo con la DC, si se acuerdan, en la Cámara, se le cayó en el Senado. Y no, eso no iba a resultar. Entonces creo que fue una muestra de realismo muy importante. Es una reforma que está bien, no es la última reforma que vamos a tener tipo lejos, pero que avanza en varias cosas. Creo que lo que viene ahora en impuestos es mucho más difícil, es ponernos de acuerdo en cómo vamos a financiar la cantidad de gastos que se están comprometiendo hoy día y que van a seguir demandándose. Hoy día la situación fiscal es mucho más compleja de lo que esperábamos hace 5 meses atrás, pero por lejos. Vamos a tener un déficit fiscal muy grande este año, la deuda está subiendo a un ritmo bastante fuerte y por lo tanto vamos a tener que discutir de ingresos y de eficiencia del gasto y de qué se va a gastar. Y de gastar menos probablemente. En algunas cosas, pero no en todo. Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda del gobierno anterior de la presidenta Michelle Bachelet, muchas gracias por venir esta noche a este último capítulo de esta primera temporada de 2020, más que una decisión. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros vamos a un breve corte y ya estamos de vuelta con el ministro Sebastián Sichel aquí en el estudio. Bueno, estamos de regreso en este último capítulo de este ciclo 2020, más que una decisión. Son las 10 de la noche y 31 minutos, completamente en vivo, ustedes lo saben. Saben que hace poquito rato se dio a conocer, como cada domingo en la noche, la encuesta CADEM. Uno de los datos reveladores de esta encuesta es que la opción por el apruebo
cayó 8 puntos a 66. Esto después, por supuesto, de lo que pasó con la PSU y otros hechos que han ocurrido en estos días. Y el 25% del rechazo sube 6 puntos, el rechazo baja 8 puntos, el apruebo lo estamos viendo en pantalla. Esto ocurre exactamente a los 100 días del estallido social y antisocial, como conversábamos en el bloque anterior, que parte el 18 de octubre. Estamos en el estudio, ustedes lo saben, con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy bien. Gracias por invitarme Y al último capítulo de la último temporada. día nadie se enoja, así que espero muy bien, que acepte todas las preguntas. Vamos a mandarnos todas las barras al último día, entonces mucho gusto, chicos. La misma pregunta que le hice a Rodrigo Valdés, que estaba el exministro que estaba en el bloque anterior. 100 días se cumplen. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es, ministro, su evaluación, su diagnóstico, su teoría respecto de qué nos pasó a partir de ese día? Mira, me pasan dos cosas rápido. La primera, estoy un poquito asustado como esta exacerbación de exégetas de lo que ha pasado, o sea, como intérprete de lo que pasó, lo que sabemos. Yo creo que todavía no sabemos muy bien, y yo creo que parte del gesto de humildad que tenemos que tener como elite, de alguna forma, es tenemos que mirarlo con tiempo y con prudencia, porque no tenemos muy claro hacia dónde va. Tengo ciertas intuiciones que tienen que ver con lo que uno ha ido viendo a partir de la agenda social y la política social que hemos desarrollado, los procesos de diálogo que estamos llevando en el Ministerio. Vamos a llegar a 100.000 esta semana, por lo tanto ha sido mucho más robusto de lo que nos esperábamos. Pero hay tres cosas que a mí me tienen que más o menos he ido limpiando la película. Creo que aquí, primero, hay dos cosas: una revolución radical y una rebelión. Y quiero diferenciarlos porque se tienden a confundir en la misma discusión. Yo creo que hay una rebelión primero ciudadana bastante legítima, que es particularmente, o sea, que tiene tres dimensiones particulares. La primera es una rebelión contra los ingresos, o sea, que es bastante obvia, que los 30 pesos gatillan esto, que sabe que no me alcanza, y como no me alcanza, algo pasa con un país que encarece su costo de vida, pero a mí no me alcanza la vida cotidiana y por lo tanto algo tiene que pasar para mis ingresos. Hay una segunda dimensión que es una rebelión contra los abusos, que es el, ¿sabe qué? No me protegen, porque empresas o el mismo Estado con su burocracia muchas veces me abusan en lo cotidiano y no hay nadie que me proteja y quiero rápidamente, tengo una demanda porque alguien me proteja. Y hay una tercera dimensión de esta rebelión que a mí es la que más me ha dolido en el fondo, que es una rebelión contra la indolencia. Y mientras tanto, la élite, la clase política vive en un sistema que no tiene nada que ver con mis conversaciones, en discusiones que no tienen que ver con mi vida cotidiana, y está absolutamente aislado de lo que a mí me está pasando. Eso es una dimensión. Esa es la rebelión social. La legítima, la rebelión social, que ha tenido que ver finalmente con este copamiento con el 1.2 millones en la calle, y cuando uno lo lee en estos diálogos ciudadanos, que es la conversación que te parece primero. ¿Sabe que no me alcanza? Me abusan, y más encima me está pasando que a usted no le importa. Esa es como, y a mí es la que me interesa de la dimensión política lo que estamos haciendo. Después hay una rebelión. Esta rebelión ha tratado de ser capturada y fue gatillada por una revolución radical de otra dimensión y que tiene otra forma de atacarse. Esa revolución radical es una revolución más bien contra el Estado de Derecho. Una revolución que no acepta las reglas del Estado de Derecho, ni la autoridad, ni a Carabineros, ni la autoridad civil, ni la autoridad militar, ni la autoridad policial. Es una revolución cuya radicalidad se transforma también en superioridad moral. Nosotros defendemos al pueblo y todo el resto del sistema no, y por lo tanto tiene que renunciar Piñera, tendrá que renunciar el Congreso y todo lo demás, porque nosotros somos los legitimados. Y esa revolución radical también ha tenido la patudez, y así lo digo, también de empezar a decir, mira, las instituciones no son legítimas, por lo tanto nosotros no tomamos ese espacio de legitimidad, aunque nadie nos ha elegido, pero estar en la primera línea, o al decir que defendemos el pueblo somos más legítimos que el resto del sistema. Y esa revolución tiene una forma de trato distinto que yo creo que tiene que ver con, primero, respeto a las instituciones, un acuerdo político contra la violencia, y una lógica que esa radicalidad no se tome o no capture la otra rebelión legítima y que tiene que ver con otra conversación social, que creo que es la más importante que vamos a tener como sociedad. Lo que me preocupa es que si el tema político está confundido en estas dos dimensiones, entonces hay varios que se entusiasmaron con esta revolución radical y dicen eso es lo que quieren: cambio de instituciones, cambio del sistema, que renuncie el presidente, que le salga la policía, que se acabe el Estado de Derecho. Y hay varios que se han ido tentando, al igual que los 60, con esa dimensión del problema, y nos olvidamos de la más importante, que yo creo que es la primera. Silvia Aguirre. Ministro, buenas noches. Respecto a la primera dimensión, en el bloque anterior estábamos hablando justamente cómo recaudar más fondos, cómo financiar esta agenda social, que es la respuesta al gran malestar de la ciudadanía. Y ahí yo le quería preguntar, uno, ¿cuál es la prioridad de la agenda social? Son muchas y heterogéneas, ¿verdad?, demandas. ¿Cuáles son las prioridades que tiene su cartera? Y segundo, no basta con tener prioridades y financiarlas. Hemos visto que muchos programas están muy mal ejecutados y por lo tanto necesitamos hacerlos eficientes. ¿Qué están haciendo ustedes en materia para mejorar el servicio y las prestaciones de su cartera?
Aparto por el final de la pregunta, porque una de las bilaterales que teníamos con el presidente que se suspendieron justo el día de la crisis, no recuerdo si fue el día antes o en la misma crisis por lo que estaba pasando, era una bilateral que teníamos, la SECPRES, en ese momento Gonzalo Blumen y yo, con nuestra subsecretaria Lara Candia, para presentar un proyecto de ley de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, que es lo que tomamos con Ignacio Briones ahora en esta propuesta de eficiencia del gasto. ¿Por qué pongo esto en el camino? Porque si uno asume que esas 3 rebeliones son parte de lo que está en el sistema, uno dice, bueno, ¿cómo corregimos esto? Y hay una dimensión respecto a nosotros mismos, la pega que hace el Estado, el comprohuevo que viven los ciudadanos, la ineficiencia en el gasto público, que es lo primero que tenemos que solucionar. Yo creo que aquí ha habido una conversación súper importante, que lo pone la política, que tiene que ver con cómo recaudamos más para financiar más agenda social, pero había una conversación súper debajo de la alfombra, que es como el Estado es parte del problema en esta lógica de que ni protege, ni abusa, o sea, ni protege, ni transfiere más recursos, ni es eficaz en transferir esos recursos, y por lo menos desde mi dimensión, desde el Ministerio, creo que es la más importante que hoy día podemos tener. Yo me lo decía Rodrigo, no me voy a meter yo. Todo lo que podemos hacer o los esfuerzos fiscales por gastar y recaudar se han hecho. La gran pregunta hoy día es qué esfuerzos fiscales tenemos que hacer primero para transferir más directo y segundo para que esa transferencia sea más eficiente. ¿Y qué estamos haciendo en concreto? Lo primero es la agenda que presentamos con Ignacio Briones, que finalmente por primera vez un equipo de trabajo entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social que sea capaz de evaluar políticas públicas, pero en la eficiencia no financiera del gasto, sino cuánto está corrigiendo los problemas de la pobreza, qué programas pueden salir mal evaluados de esto y cómo reordenamos esos presupuestos. Una obsesión mía dentro del Ministerio, le estamos midiendo, haciendo un test de cuánto cuesta un programa versus cuánto le llega al bolsillo. Nos encontramos varias sorpresas. Un 25% de los programas sociales del Estado el costo de operación está por sobre todos los estándares normales y la plata que le llega a las personas son menos plata. Y la tercera dimensión de eso mismo, que obsesión nuestra, es que ¿cómo solucionar la agenda social? Porque creo que el sentido de urgencia, si creo la tesis de que esto es una rebelión contra el ingreso, es cómo le ponemos más lucas a los bolsillos de las personas más pobres, con más focalización, de manera más rápida y más eficiente que lo que estamos haciendo. Y eso es la agenda, es pensiones, si uno mira todo el detalle, ingreso mínimo, todo lo que hemos trabajado hasta ahora tiene que ver con más transferencia directa y menos burocracia para llegar a esa transferencia. Ministro, pero una acotación. Se ha tomado la agenda, las pensiones, y resulta que si miramos las poblaciones, el 6% de los adultos mayores está bajo el nivel de la pobreza versus el 18% de los niños. Los niños son la población más vulnerable en Chile y poco se habla de ellos y poco transferencia le hacemos a ellos. ¿Qué están haciendo en esa materia? Dos cosas súper rápidas. El Ajuar, que es uno de los programas emblemáticos, por ejemplo, que se duplica. Se venden en la feria. Voy a contar una experiencia bien práctica, eso es. ¿Qué hice yo con el Ajuar? ¿Sabe que una familia promedio chilena de sectores más vulnerables tiene entre 2 y 3 hijos, para poner un promedio? Sin embargo, el Estado le transfiere 3 Ajuares, que son exactamente iguales. La gente del sector vulnerable me dice, mira, ¿de qué me sirve con mi segunda guagua que me dé otra cuna si yo con la primera cuna ya la tengo y esos bienes no me sirven? Y por ejemplo, súper concreto, ese programa va a cambiar profundamente, entero, y vamos a empezar a avanzar en transferencias monetarias directas después del primer Ajuar. O sea, establecemos bienes básicos y después recursos para financiar al hijo. También yo soy súper liberal y creo que la familia sabe mejor cómo gastar esos recursos que un funcionario sentado en la institución. Y lo mismo voy a hacer compra de frutas y verduras para niños, que hasta hoy día había una tercera colación que le entregamos nosotros y determinábamos cuál, y estamos entregando puntos verdes con venta de productos. Creo que estamos reformando ese tema de la infancia. Y una cosa que tenemos súper pendiente, que es el fin del Sename, así que llamado, mañana tenemos discusión en el Congreso para la Comisión del Senado y tenemos que terminar, sacar rápidamente el servicio de protección. Ministro, usted dice acá que hay transferencias que se han realizado. Nosotros sabemos que ya, por ejemplo, el tema de las pensiones, está llegando más recursos. O sea, este pilar de este acuerdo que hubo por el orden, la justicia social y la nueva Constitución, se ha avanzado en el tema de los ingresos, como dice usted. ¿Por qué eso no tiene un impacto en la aprobación del gobierno? Dos cosas súper importantes, y esto lo conversaba harto con el presidente Piñera, que es bien obsesivo, es si nosotros creyéramos que solo poner lucas en el bolsillo mejora la aprobación del gobierno, creeríamos que esto es un problema como de clientes versus Estado. Nosotros no tenemos esa convicción. Nosotros, por lo menos, nuestro sentido de urgencia tiene que ver con darle respuesta a un problema concreto, no con subir aprobación. Eso primero, porque si no estaríamos fritos y lo que estamos haciendo es, ¿saben qué? La indolencia hizo que soluciones concretas se demoraran años.
Hoy día hablamos mucho de pensiones, pero el proyecto de mejora o de aumento de pensiones el presidente lo había presentado hace un año. Era un 20, no 50, no podrá discutirlo, pero lo pudimos haber solucionado mucho antes, el monto final, y así sucesivamente. Entonces, la primera respuesta es, la pega hoy día no es aprobación, la pega es solucionar el problema concreto de las personas, y ese problema queremos que se llegue más rápido posible a la solución. Después hay una segunda dimensión que tiene que ver con la aprobación, que es la dimensión política, que es la credibilidad institucional de las promesas que estamos haciendo, que no tiene que ver con esa transparencia, y ahí el déficit, voy a ser bien franco, nos duele esa aprobación, pero creo que es un déficit del sistema completo, y los test de ACE van a tener que ver con esta conversación, incluso las pensiones. Entonces, no, ¿vamos a solucionar el problema o nos vamos a quedar dando vueltas otra vez los maximalismos, no nos ponemos de acuerdo nunca más, y la gente nos sigue mirando diciendo, ¿saben qué? No son capaces de ponerse de acuerdo, no me solucionan los problemas, ustedes son otra vez que entraron en la misma trampa. Obviamente el Ejecutivo paga los costos más altos en esto porque es lo obligado a conducir, y por eso hemos impulsado tan fuerte la agenda y el presidente le ha metido tanta encina, porque la lógica es reconstruir acuerdos que no hemos sido capaces de construir. Más Colodro. Ministro, yo estoy de acuerdo con usted que efectivamente ha habido una revolución radical que ha intentado capturar el malestar ciudadano que se ha expresado a partir del 18 de octubre. Pero lamentablemente siento también que la ineficacia política del gobierno ha contribuido a que eso sea posible y a que eso de alguna manera esté pasando hoy día. Si el gobierno sigue haciendo lo mismo, vamos a tener más o menos los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. ¿Qué de distinto debiera hacer el gobierno desde el punto de vista de la conducción política para que finalmente no terminemos en este escenario de captura y de radicalización y de polarización al cual nos quiere arrastrar un sector? Pero una cosa, Max, previa, yo creo que nos desvela a todos nosotros, incluyendo el presidente, el comité político, cómo encontrarle una solución a esta crisis. Si nos diera lo mismo, te juro que tendría la mitad de las caras que tengo hoy día en la cabeza y el presidente probablemente menos. Tenemos dos problemas que no son de fácil solución. Primero, las fuerzas centrífugas del sistema. O sea, el nivel de polarización en la discusión política es absurdo. Vuelvo a la conversación que tenían ustedes con Rodrigo, que yo estaba viendo al revés. Si uno ve la reforma de pensiones que presentamos, rompe varios dogmas de la derecha, por ejemplo, respecto a si tiene o no tener reparto el sistema de pensiones, pero tú te encuentras con un adversario, con un opositor, que está más radical que lo que estaba hace 2 años y que está en el maximalismo, es que me dan todo o no apruebo y voto en la Comisión del Trabajo la discusión. Entonces la solución no es fácil cuando los incentivos centrífugos son grandes, y siendo súper honestos, y nosotros tenemos un presidente de la República que sí está dispuesto a construir acuerdos. O sea, que no nos parametramos en una posición fija diciendo toda capitalización individual o el ingreso mínimo no, ni un peso más, y hemos ido aumentando los ingresos, pero tu opositor, en vez de acercarse a tu posición, lo que hace es que se va moviendo cada día más hacia el extremo. Y lo hablamos poco porque la ineficacia política del Ejecutivo tiene que ver mucho con el rol del que está al frente. O sea, la política se hace con otro, y ese otro ha sido muy complejo, es muy difícil conversar, y además ese otro tiene tanto rostro y cara, porque la atomización del sistema hace que sea muy compleja la solución. Entonces, primera respuesta, ¿cómo trabajar en un sistema centrífugo en que el de al lado se va corriendo cada día más a posiciones más extremas y atomizado? Y la respuesta nuestra ha sido efectivamente romper ciertos paradigmas propios de la cultura del centro-derecha y decir, mira, estamos dispuestos a avanzar en 3% de solidaridad, estamos dispuestos. O en ingreso mínimo estamos dispuestos también a tener una conversación si excluir a una empresa, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a avanzar en el tema constitucional, conversación que hace 10 años, yo vengo de la cultura de centro y alguna vez participé en los gobiernos de concertación, era inconcebible, y tú te das cuenta que la UDI está dispuesta a abrir en un plebiscito la discusión. Pucha, que se ha avanzado a este lado. La gran pregunta al revés, entonces, ¿quién es el ineficaz en el sistema? Y tengo la sensación que nosotros hemos hecho un esfuerzo gigante por construir acuerdos y nos ha costado un demonio. Y la segunda complejidad de las caras que digo es la sensación de la superioridad moral de muchos de los que están al frente. A mí me ha pasado en el Congreso de mira, que lo que el pueblo quiere es exactamente lo que yo digo. Y dice, mira, por lo menos el gesto de humildad, yo estoy diciendo esto, tenía que ser, es que no sabíamos, ni tú ni yo, y estábamos siendo indolentes y reaccionamos lento, pero te sientas con alguien que se para y te dice, no, si lo que ellos quieren es lo que yo digo, por lo tanto, si tú haces el 100% de lo que yo quiero, estás satisfaciendo las demandas del pueblo porque tú no eres legítimo para hablar. Hecha esa complejidad, por lo menos yo tengo la convicción que tenemos un presidente que ha tomado decisiones en un contexto complejo. Lo fácil acá era resguardarte, era decir, bueno, si el otro no está de acuerdo conmigo, no presento reformas, para que me expongo, y por lo tanto me mantengo a esta situación de crisis permanente. La decisión del presidente ha sido, vamos a poner una agenda sobre la mesa, en pensiones, en ingreso mínimo, y tratar de empujarla. Veamos ahora cómo construimos en el Congreso, y ahí tenemos que ser más eficaces en la construcción de eso. Ministro, usted acaba de reconocer que efectivamente el gobierno ha ido cediendo, moviéndose en sus posiciones originales. Para usted probablemente esto es más simple porque usted viene del mundo del centro, viene más bien incluso de la centro izquierda, quizás uno podría decir, y por lo tanto probablemente eso es menos traumático para usted moverse de las posiciones
más de derecha, pero para mucha gente de derecha, mucha gente que votó por el presidente Piñera, observar que su programa original, su agenda con el que ganó, la gente votó por un programa, se ha ido desplazando en el mapa político, también es problemático, y me imagino que eso se vive adentro de la coalición, se vive adentro del comité político, se vive con los partidos, con la UDI, con Renovación Nacional. ¿Eso no influirá también en el tema de la falta de apoyo, en el sentido que uno dice, bueno, si el gobierno tiene 6 es porque ni los propios hoy día lo están sustentando? Mira, dos cosas de eso. Yo, no viniendo de Chile Vamos originalmente, habiendo apoyado la elección del presidente Piñera y todo, mi sensación es que esto es una coalición bastante sana en cómo resuelve su controversia. Obviamente, puertas afuera siempre hay controversias, pero yo vi la última etapa que yo trabajé en el gobierno 8 años antes de la concertación, la destrucción ética del colectivo fue gigantesco. Así terminó la concertación y terminó. Aquí más bien hay divergencias que son naturales dentro del sistema político y le hacen bien respecto a las posiciones. Si esto fuera monolítico y fuéramos todos iguales, no sería una coalición de gobierno, sino más bien sería un ejército, y a mí me gustan las coaliciones democráticas con esas diferencias, pero lo que digo no es que te hayas movido en posiciones, es que logramos construir acuerdos tan importantes como esta propuesta de reforma de pensiones, como un plebiscito de entrada para la Constitución, es decir, se han resuelto de manera de fijar una posición que permita conversar con el del frente. Por eso digo, mi preocupación es, los del frente no resuelven su posición para poder conversar con el otro lado, entendiendo que estas fricciones, al menos en esta coalición, han significado mover posiciones originales, pero construir acuerdos de cómo mover esas posiciones. Obviamente, y respecto a la adhesión del votante más duro o menos duro en esta lógica, hay un electorado que está insatisfecho con el sistema completo, y eso incluye la cultura del voto derecho. Esto no solo con el gobierno, cuando uno mira después cómo se aprueban los parlamentarios, etcétera. Ese mismo electorado, el electorado tradicional de derecha, el más conservador en su forma de aprobar las autoridades políticas, es igual de crítico con el sistema que el de izquierda. O sea, no ha cambiado tanto como el resto de la lógica, que tenemos que recuperarlo con otra cosa, que yo creo que esa es la gran demanda que tienen, que es la posibilidad de levantar y llevar adelante una agenda y controlar la revolución de los radicales, que es el desafío más grande que tenemos como gobierno. Ministro, en la última encuesta CEP, la gran mayoría estaba a favor de construir acuerdos y no de favorecer la posición personal de los políticos. Y usted ha participado, usted recién contaba, en cabildos donde se han reunido ya cerca de 100.000 personas. La polarización que vemos en la clase política, ¿también usted la observa en estos cabildos? ¿Es igual, menor? ¿Cómo lo ve usted? Gran pregunta, Silvia, porque yo he estado en Teno, Coihueco, Parral, Los Muermos, para decir las últimas 3 semanas, y Putre. Traté de ir a los diálogos que organizamos lo más lejos de los centros neurálgicos de poder, para que la conversación fuera lo más genuino posible. Y están en otra conversación. O sea, los grados de polarización nuestra tienen poco que ver con esa conversación. Yo creo que ahí tiene que ver con estos datos de aprobación. Queremos acuerdos, queremos que digan hacia dónde avanza el sistema. Hay plena conciencia que pensiones y salud, yo creo que son los dos pilares, estés en Putre o estés en Los Muermos, de la conversación. Hay mucho tema local que desaparece, otra vez la indolencia de la élite. En el fondo estamos en una conversación muy entretenida de qué va a pasar con las AFP o no, pero la conversación cotidiana ya tiene que ver con la distribución de agua, una planta faenadora para las llamas en Putre, y en Los Muermos cómo se sanean títulos de dominio respecto a herencia, y que el gran reclamo ha tenido que ver con la invisibilidad de esos temas propios. Yo creo que a mí, ¿qué saco de estos diálogos? Es que en realidad escuchamos muy poco, y por lo tanto tendemos a tener esta conversación endogámica en que se ponen de moda temas en la clase política, nos vamos hacia allá y pasamos años, meses conversando sobre eso, y la gente dice, ¿sabe qué? Si el problema es que yo tengo este problema concreto y no tengo idea cómo me va a resolver. Entonces hay mucho menos polarización, hay mucho más dolor con el sistema político del que yo me habría imaginado, para ser bien franco. Mucho más dolor con el sistema político. Es una sensación de no me escuchan, cada 4 años viene un proceso electoral y alguien se acerca, no aparece en los próximos 4 años, con una democracia representativa en que la representación se transformó solo en un ejercicio como de cabildeo en el Congreso, pero poco de participación continua de la política, y ahí hay un desafío más profundo, que no es de ahora, no es de la crisis, que tiene que ver cómo esta representación se transforma también en participación continua de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Yo creo que esa es la brecha más grande que se nos abre hoy día. Ministro, se ha dicho que una de las variables que explica, o que está asociada al menos a las expresiones más violentas que hemos observado en estos 2 meses, tiene que ver con el quiebre generacional. Hay más de medio millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Los ninis. Los ninis. ¿Qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pensando el gobierno en el área del desarrollo social
para abordar ese problema. El problema efectivamente de un contingente de jóvenes que está sin horizonte, sin expectativa, frustrado. Súper buena pregunta, Max, porque me pasó un mes antes de la crisis que me entrevistaron, y ahí digo, el error que tenemos como la endogamia de la elite, que me hablaban de los niños en una entrevista en una radio como quien hablaba de un cabro hijo de papá que no quería trabajar porque le da lata y estaba aburrido el mundo, y le decía, ¿sabes qué? Todos los datos que tenemos en el Ministerio dicen que los niños no tienen nada que ver con eso en Chile. Los niños en Chile son, de la mitad de los niños en Chile es gente que se queda en su casa, jóvenes que se quedan en su casa porque tienen que cuidar a alguien, un adulto mayor, muchas veces, o un hijo que tuvieron y por lo tanto no tienen ni una capacidad de estudiar ni terminar el colegio por esas condiciones. De ahí te voy a explicar qué estamos haciendo en eso. La otra mitad de los ninis son porque efectivamente esta idea del pateando piedras tiene que ver con que terminar los estudios por sí mismo no significa una posibilidad de mejor vida. La desigualdad de los esfuerzos en Chile es la verdadera tragedia democrática que tenemos. Esta idea de que no importa cuántos años yo estudie los mismos 12 años que el otro lado, no necesariamente voy a tener un mejor futuro que el resto. Me acuerdo de una conversa a partir de los cabildos que me decía un cabrón, mira, yo estudié 12 años, salí con promedio 7 en mi colegio público en inglés. Y pregúnteme qué hablo de inglés. Decía, hice mi mejor esfuerzo, el mejor esfuerzo de la vida, porque salí con 7, no pude haber aprendido ni un centímetro más de lo que me dio el sistema y aún así no hablo nada. Entonces la respuesta es, yo aunque me esfuerce todo lo que puedo, mis posibilidades de vida son distintas y por lo tanto el valor del estudio, el valor de terminar el colegio tiene un valor súper distinto del que tiene para la élite estos años de formación hacia adelante. Y me dijo, bueno, ¿qué estamos haciendo? En rápido. Lo primero y más importante, yo creo que esto de la transformación del Sename, que es la mirada de un lado, de la mirada nuestra, es que tenemos que separar finalmente a todos estos jóvenes que quedan fuera del sistema, que en realidad han sido vulnerados en sus derechos y se han tratado como distintos de aquellos que están metidos más bien en el mundo delictual, y eso significa una estrategia distinta y hoy día los tratamos como iguales. Salían del colegio, quedaban sin hogar, los tomábamos y los mandábamos al mismo lugar con un joven, y por lo tanto el Servicio de Protección y las oficinas locales de la niñez y todos los sistemas de derivación que tienen que ver con protección de niños o jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos en otra dimensión, abandonaron el colegio, los sacaron del colegio, tienen que tener una estrategia distinta. Segundo, parece un detalle, pero el Sistema Nacional de Cuidado, esta idea de que la mayoría de estos jóvenes se quedan en su casa porque tienen que cuidar a alguien, tiene un problema gigantesco. Un poco del tema de adultos mayores y pensiones se ha discutido, pero hoy día casi el 50% de los adultos mayores vive en una casa de clase media o clase vulnerable, y por lo tanto significa un gasto como ha llegado, y alguien lo tiene que cuidar, y nosotros tenemos por primera vez un programa de un Sistema Nacional de Cuidadores que va a tratar de solucionar este problema, donde hay un joven que no puede estudiar porque tiene el cuidado un adulto mayor o un niño, o financiar un cuidador, o financiar a ese joven que se queda estudiando que se queda cuidando para generar ingresos propios. Y tercero, que una cosa más del ejemplo inglés que le decía, que esta idea de la igualdad democrática, la igualdad de esfuerzo, tenemos que tener una estrategia muy distinta respecto a cómo nivelamos finalmente los esfuerzos en Chile, y eso tiene que ver con focalizar el gasto mucho más fuerte en esto. Cosa que me duele después de la Revolución Pingüina. Muchos de mi generación están como ultra excitados con esas revoluciones, y yo creo que pusieron la carreta delante de los bueyes en política social. Y no se dice porque es impopular. Era súper bonito hablar de gratuidad universitaria, del sistema completo, del 60%, del 70% hasta llegar a 100%. Y yo decía, oiga, si cuando tienes un país en que 1 de cada 4 entra en el sistema universitario, tu problema está exactamente en que esos recursos se deberían estar gastando los que están abandonando el sistema escolar. Silvia. Y eso no tiene ningún sentido en la política social. Entonces, parte de mis miedos con estas crisis sociales es que el que más grita se pone delante de la fila y no el que más necesita. Y si me preguntas en materia de juventud, ¿dónde deberíamos tener el foco estratégico nosotros? En estos ninis que no estudian ni trabajan, básicamente porque no tienen posibilidades sociales de hacerlo y no gastar los recursos en la punta de la pirámide, que es donde hoy día no estamos. Parte del desastre que tenemos en política social en Chile es que después del miedo a la calle, muchos de los políticos terminamos haciendo lo que la calle gritaba y no necesariamente lo que en política social necesitábamos, que es lo que el presidente me ha encargado en este ministerio hoy día. Ministro, el presidente dijo que el gobierno iba a ser neutral respecto a la Constitución, se aprueba o rechazo, pero el ministro Briones el otro día anticipó que él iba a aprobar. ¿Usted aprueba o rechaza? Porque nos conocemos, no. Yo la verdad, y siendo bien genuino, lo primero, estoy en una etapa de mirando el escenario. Yo creo que la discusión constitucional, yo hice clases de Derecho Constitucional 8 años, entonces tengo una obsesión además con el tema, no es una discusión como de barra brava, de estoy por el sí, por el no y me paro a un lado o al otro, sino que las constituciones son pactos sociales, son leyes fundamentales y son formas de proteger a los ciudadanos. Y hay que ver si la fórmula de solución
va a ser buena para cumplir esos 3 objetivos. Si me preguntas, hace algunos meses yo tenía una convicción, yo hoy día estoy mucho más neutro en la posición en términos personales, y además hay una pedida al gobierno, lo que seamos, pero lo digo más honestamente, así, sacándome la chaqueta de funcionario público, sigo neutro porque creo que la fórmula de una nueva constitución no es una decisión como jurídica que uno toma en un voto, sino que es para resolver algún tipo de crisis social, y si esa fórmula profundiza esa crisis social, no estoy tan seguro que sea la mejor. Entonces, ¿y esa alternativa existe hoy día según usted? Obvio, o sea, que esta fórmula pueda eventualmente... Será una forma de descomprimir el problema político, solucionar la crisis institucional y además proteger mejor a los ciudadanos. Yo diría que bueno una nueva constitución, pero también se hace exactamente lo contrario, que mal, y creo que hay que mirar con cuidado este proceso constitucional y que la gente tome esa decisión en esos aspectos, porque son las dos dimensiones. No es una quimera la constitución. Yo le ponía un ejemplo siempre a mis alumnos con este tema de las constituciones. Mira, los alemanes fueron prácticos, la constitución la hicieron 3 generales escondidos en Berlín, y le pusieron un artículo transitorio que los ciudadanos se ganaron una nueva constitución cuando democráticamente así lo decidieran, y los alemanes, porque pudo haber pasado un cisma social con ese nuevo proceso, derogaron el artículo transitorio y siguen con la ley fundamental dictada, por ejemplo, en un proceso nuevo democrático. Los japoneses hicieron un poco lo mismo. Entonces, no hay esta idea como la piedra filosofal de la Constitución, si el texto fuera lo mágico. No, lo mágico es el proceso. Si el proceso le hace más mal a la democracia, entonces no es un buen proceso. Bueno, precisamente, ministro, mañana... No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. Creo que hay que ir viendo cómo se desenvuelve esta discusión de aquí al plebiscito. Bueno, y esto va a estar lleno de hitos. Acabamos de cumplir 100 días hoy. Los próximos 100 días, cuando cumplamos los próximos 100 días, vamos a ver terminado el plebiscito, ¿ya? Después del 26 de abril, es decir, los próximos 100 días... una carta acá que está entrando. Absolutamente, no tengo... a mí se me hace tan largo todos los días. Todos los días una rayita en el muro al lado de la cama. ¿Cómo vienen los próximos 100 días? Mañana es el día 101, o sea, es el primer día de este nuevo ciclo. Con PSU apuestas. PSU apuestas, tal cual. Y yo creo que no es absurdo pensar que este bajón que se pegó 8%, el apruebo, tiene que ver con el impacto emocional, que nosotros lo dijimos aquí en el programa, que había tenido el tema del sabotaje a la PSU. Los próximos 100 días vienen con PSU, viene con comienzo de la campaña, viene con franja electoral, viene con el famoso marzo, que se dice que se están aquí preparando todas las fuerzas del mal, ¿no?, para tratar de producir un nuevo estallido. ¿Cómo se ve desde el gobierno el periodo que viene de aquí al plebiscito? Lo primero, Eduardo, yo creo que la crisis social, sí, lo digo, la primera fase de esta discusión que les decía, a mí me dejó una lección. Es que tenemos que solucionar problemas concretos más rápido. Esto no tiene que ver con marzo. Alguna vez conté mi experiencia respecto a lo que pasó con el alza de pasajes, tuvo que ver con mi WhatsApp y mis compañeros del liceo. Y yo me empecé a dar cuenta que lo que hablábamos en el gobierno, que era que 30 pesos, que se pueden arreglar, que más adelante, o muchos, en mi WhatsApp del liceo era terrorífico. 30 pesos, no me alcanza y no voy a poder pagar. ¿Por qué te digo este ejemplo? Que fue mi instinto inicial, es porque antes que marzo nosotros tenemos un problema grave con la gente que está con el ingreso mínimo en Chile. Hay gente que gana 250 lucas líquidas y tenemos que solucionar este problema. Con las pensiones que estamos hablando, hay gente que en promedio las pensiones en Chile están en 245 lucas hombres, 195 lucas mujeres, y tenemos la posibilidad de subirle casi un 20% de eso con una propuesta concreta, y que además hay una necesidad súper concreta del tema medicamentos, que es lo que está haciendo el ministro Mañez. Entonces, primera pregunta es si me da miedo marzo por las amenazas de violencia, o más bien me da miedo que no respondamos rápido a la demanda original de esta rebelión que decía yo. Tenemos un sentido de urgencia distinto de la presión de marzo por la crisis o la presión de octubre por la indolencia. Yo tengo esta presión. O sea, ojalá saquemos rápido esta agenda, porque tiene que ver con resolver un problema y que la política otra vez no se confunda y empiece a discutir que el único debate posible es el plebiscito constitucional y no la solución de estos problemas. Segundo, ¿qué veo en marzo en esa dimensión? Es que la gran pasada de cuenta, si esto es una revolución de radicales violentos o se suman más ciudadanos, va a tener que ver con esa conversación. Si rompimos la indolencia, hicimos algo, o seguimos en estas conversaciones ultra sofisticadas, si vamos a cambiar el sistema, el modelo, y nadie fue capaz de darle respuestas concretas. Y ese va a ser nuestro punto crítico en marzo. El ministro Sebastián Sichel fue el último invitado de este primer ciclo de 2020, más que una decisión. Queremos agradecerles porque estos 8 domingos estuvieron ahí con nosotros, estos domingos calurosos de verano, donde partimos con una cara preocupada porque efectivamente estábamos pasando por momentos muy complejos. Estos momentos reaparecen cada tanto. Esperamos que tengamos una buena PSU mañana. Como siempre, de nuevo, muchas gracias, Sebastián. Gracias
Max, gracias Silvia, y esperamos reencontrarnos pronto con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto, lo voy a llamar, estoy contando los días. Ya me tiene un contador. Gracias, Eduardo. Gracias, buenas noches.